Actualidad, conversación y análisis con punto de vista. Aquí comienza Reunión de Pauta, con la conducción de Sebastián Aguirre. Ya comenzamos esta edición de día martes de Reunión de Pauta. Bienvenidos, gracias por acompañarnos a esta hora, a las 100.5, 7 de la tarde con 2 minutos. Y estamos listos para empezar nuestra nueva conversación. Al cierre del día nos dedicamos al análisis de algunos de los temas del día, de la semana también, de los más importantes para mirarlos en profundidad, para conversar y para darle un punto de vista también a lo que está ocurriendo en nuestro país y en el mundo. Están listos nuestros panelistas también, los veo conectados ya a través de Zoom. Le vamos a dar la bienvenida a nuestra sesión del día de hoy, a nuestra reunión de pauta, a María Olivia Recarte, rectora nacional de la Universidad Santo Tomás, ex subsecretaria de Hacienda, miembro activo de Comunidad Mujer. ¿Cómo estás, María Olivia? Muy buenas tardes, muy bien. Gracias por acompañarnos. Sol y calor hoy día en Santiago. Sí, bien caluroso. 31 grados fue la máxima hoy día acá en la capital. Un día veraniego este martes. Carlos Williamson también está junto a nosotros, profesor titular de Economía de la Universidad Católica, rector y profesor titular de la Universidad San Sebastián. Bienvenido, Carlos. Hola, Sebastián. Gracias por acompañarnos. Y Mauricio Rojas, profesor investigador de la Universidad del Desarrollo, también está conectado. Gracias, Mauricio. Bienvenido. Gracias, Sebastián. Un gusto. Gracias por estar junto a nosotros, a los tres, para acompañarnos con el tema del día. Pronto ya revisaremos sus noticias coladas, sus propuestas de tema para el día de hoy. En nuestro primer bloque, eso sí, nos detenemos a analizar el trabajo de la Convención Constitucional que ha iniciado este lunes, en una fecha simbólica además, el 18 de octubre, ha iniciado ya el trabajo de los temas de fondo de la nueva Constitución. Coincide con este aniversario de la crisis social, lo que le dio también cierta aura al trabajo y a los mensajes, sobre todo, que se dieron ayer en estos discursos inaugurales de la segunda etapa a cargo de la mesa ampliada. Y ahí se van viendo también algunas de las definiciones del énfasis que pondrá cada uno de los constituyentes. En sus mensajes daban algunas luces de los temas que esperan abordar, de la forma también en la que se espera abordar este proceso. Es el segundo tiempo de este partido, del trabajo de la Convención Constitucional, y por cierto que está marcado por el ambiente generado el día de ayer en el contexto de las movilizaciones a nivel nacional por el 18 de octubre. Bueno, partamos analizando lo que ha sido estas primeras señales. María Olivia, ayer hubo algunos discursos inaugurales, el de Elisa Loncón, por supuesto, la presidenta, que era uno de los que captaba más atención. ¿Cómo se proyecta este trabajo de los convencionales en esta etapa, María Olivia? Justo me pillaste comiendo un chocolate. Voy a dar el pase porque no voy a poder hablar. Te pillé, María Olivia. Es que no te había visto en el chamullo, María Olivia. No te había visto en el Zoom. La pantalla está muy alta y estaba mirando el computador y no me di cuenta. Carlos, ¿cómo viene esta etapa para los convencionales ahora con el trabajo ya del contenido, de la carne de esta nueva Constitución? Bueno, yo pensaba terminar, ¿no es cierto?, un discurso que mi posición al respecto es un poco, no un poco, bastante negativa. Con la frase, sin embargo, que yo valoro. Creo que la presidenta Loncón estuvo razonablemente bien, por lo menos en el discurso. Yo creo que hablar, ¿no es cierto?, de un país que necesita sanar heridas, un discurso bastante atenuado, fue buena la partida, ¿no? Pero a mí no me gustó. Yo creo que fue muy de mal gusto iniciar el trabajo en la Convención Constituyente el 18 de octubre. El 18 de octubre sabemos todos que es un día que va a quedar para el recuerdo, ¿no es cierto?, como un día de violencia, de vandalismo, de violencia callejera, ¿no es cierto?, de quemas de espacios públicos. Por lo tanto, yo creo que fue un mal símbolo. O sea, uno tiene buenos símbolos y malos símbolos. Pudieron haber escogido otra alternativa. Por lo tanto, a mí me parece que esa fue una mala partida de parte de la Convención Constituyente para algo que viene ahora, no sé, que lo más importante es que es la discusión de la nueva Constitución. O sea, yo creo que los chilenos hoy día todos anhelan un país más justo, un país más equitativo, ¿cierto?, que pueda progresar en paz social. Yo creo que en eso no hay dos discursos. Creo que estamos todos de acuerdo que es muy importante. Por lo tanto, el 18 de octubre, en alguna medida, digamos, es un quiebre institucional que se produce en nuestro país. Algo tiene reminiscencia, digamos, del 11 de septiembre. Tampoco podemos celebrarlo como algo que haya sido positivo. Evidentemente que es un quiebre institucional que causó mucho dolor, las consecuencias que hubo después. Por lo tanto, yo creo que aquí estamos frente a una situación donde lamentablemente se sigue justificando la violencia. Creo que el propio discurso, y ahí voy a hacer alusión a la
presidenta Lisa Ronco, ¿no es cierto?, cuando ella defiende a la tía Pikachu, ¿no es cierto? Pikachu, sí. ¿no es cierto? Solidarizando con ella porque fue en fondo violentada, pero usando, digamos, un discurso que fue en realidad decir, oye, no corresponde que se haga algo contra alguien que ha sido una luchadora social, ¿ya?, y que ha votado junto al pueblo, pero de alguna forma también justifica ella misma, ¿no es cierto?, toda la violencia de la Araucanía. O sea, es la violencia, digamos, en algunos casos legítima y en otros casos es ilegítima. Por lo tanto, el discurso ha estado siempre anegado con una visión que a mi juicio es muy tóxica para el país, y por eso que, pensando un poco en el futuro, de lo que comienza ahora con la discusión, me parece que la partida no fue buena. No fue buena, como digo, para el elegido del día, si bien es cierto, el discurso, en algún sentido, buscó trazar, ¿no es cierto?, una conversación y un diálogo para, como decía ella, sanar la herida. Mauricio. Eso voy a agregar algo más al final. Mira, a mí me dejó un mal gusto el comienzo de esta fase del trabajo de la convención. Por lo que dice Carlos, elegir el 18 de octubre es elegir una fecha de conflicto. Es una fecha que desune. ¿Y cómo vamos a celebrar el día en que se quemaron decenas de estaciones del metro, en que hubo una violencia inaudita, que nunca se había visto prácticamente en las calles de Santiago, por lo menos en la época más reciente? Y empezar Elisa Loncón diciendo el 18 de octubre es el día del despertar del nuevo Chile. ¿Qué quiere decir con eso? O sea, un nuevo Chile en llamas, con pirómanos. ¿Qué quiere decir con eso? Y además termina la reunión y empieza un gran número de constituyentes a gritar, liberar a los presos por luchar. O sea, la idea de amnistiar o de indultar a personas que han cometido actos de violencia, etc. Y ese mismo día se desencadena la violencia, o sea, ayer por la noche, por la tarde. Es decir, estamos en una muy mala situación. Yo creo que en la Asamblea o en la Convención están dominando aquello que José Joaquín Brunner llamó los octubristas. Ajá, sí. O sea, la gente que deriva su legitimidad y su misión del 18 de octubre, y están perdiendo lo que él llamó los noviembristas, o sea, la gente que deriva su legitimidad y la labor de la Convención del acuerdo por la paz social y por la nueva Constitución del 15 de noviembre. Y creo que ahí hay dos grupos y dos visiones bastante distintas. Lamentablemente creo que los octubristas están predominando. ¿Y en qué se refleja ese sentir octubrista desde el punto de vista de los contenidos que se van a empezar a discutir o de la forma que pueda tomar esta nueva Constitución? Vamos a verlo, pero está claro que cuando la Convención se declara como un poder originario y no originado, está diciendo que ellos surgen no de un acuerdo que después fue ratificado por el Parlamento, sino que surgen de una manera distinta en el fondo de la calle y de la violencia. Ahora yo creo que esto va a terminar con un resultado que es muy paradojal. El único que está ganando en todo esto es José Antonio Kast, con el extremismo, con todas estas declaraciones, con la violencia que hubo ayer. Y no hay que olvidar una cosa que a mí me impactó mucho que dijo Pepe Out ayer. Dijo, Kast puede perfectamente ganar. Y yo creo que deberían pensarlo más de uno. ¿Qué es lo que están produciendo? Porque cuando el extremismo se muestra de esta manera y con su violencia, provoca una reacción, y esa reacción puede ser muy fuerte. María Olivia. Sí, que ya me comí mis chocolates de energía para la tarde. Ha sido un día largo hoy día. Mira, a ver, tres pedazos de la conversación, ¿no? Sí. La primera es sobre el liderazgo de la presidenta de la convención y la verdad es que a mí ella me gusta, o sea, encuentro que los líderes cometemos errores y nosotros con Carlos somos rectores de distintas universidades y a veces uno dice cosas que no, pucha, ¿para qué lo dije? ¿No es cierto? Y se prepara y todo, pero a veces uno tiene el momento también te consume y uno es humano, ¿ah? Somos humanas y hacemos cosas bien y cosas mal. Yo creo que la suma para la raya de la presidenta es que es una buena líder para los momentos en los que estamos. Esa es mi conclusión. A mí me gusta el tono que tiene, me gusta como esa cosa, ¿no es cierto?, que tiene como una cierta certeza en el tono, pero una cierta humildad también.
una cierta arrogancia, pero también una cierta seguridad. Hay una mezcla ahí que es muy interesante para los momentos que vienen, y la combinación de ella con Jaime Baza es una combinación para mí perfecta, que se dio probablemente por el azar de las votaciones, pero que fue una cosa buena para el trabajo que fue encomendado. María Olivia, ¿por qué es buena para este momento, digamos, y para la forma en la que tiene que trabajar también la convención, con tantas miradas muy distintas, con un tono del debate que a veces también cuesta llevar adelante? Porque yo creo que la presidenta tiene como, en este liderazgo tan sui generis, tiene o abre un camino de una búsqueda de soluciones que son probablemente fuera de la caja. O sea, como que ella mira las cosas de una perspectiva que no es como uno diría, ¿no es cierto?, una líder a la que uno está acostumbrado. Uh-huh. Y Jaime tiene, por otro lado, el conocimiento y tiene una parsimonia, y es como un viejo chico, porque es joven, pero realmente es una persona que tiene una suerte como de... Está como sentado con los pies así como bien afirmados, tiene un tronco grueso. Y creo que esa combinación a mí me gusta. Entonces... Ajá. Creo que yo despejaría como esa primera parte como de los liderazgos. Sí. La pregunta si la fecha era buena o mala, pucha, yo me debato, porque creo que, claro, entre los octubristas y los noviembristas ganaron en el sentido de que esto era una buena fecha, pero también para la convención habría sido malo no hacerlo para octubre. No porque se conmemoren cosas, porque no, sino porque al final... el nacimiento o cómo surge este movimiento y que no, yo no quiero decir que empieza acá y termina en noviembre, ¿no? En ese sentido no tienen un comienzo ni un fin todavía, pero son dos momentos importantes en la forma en la que se constituye. Yo, si tú preguntas a mí, yo hubiera sido Elisa Loncón y yo no habría sido ni electa para la convención porque soy demasiado mainstream y tildada de amarilla, o sea, totalmente. Pero claro, uno dice ahí, claro, yo prefiero, ¿no es cierto?, estar con Carlos y decir, no, yo sería más de los noviembristas, ¿no es cierto? Pero tampoco llegábamos al 25 de noviembre esperando la firma de todos los acuerdos donde ya estábamos acá. O sea, el trabajo ya fue lo suficientemente largo para estar donde estamos en octubre. Carlos. Entonces... Claro. Que Carlos quería comentar algo, María Olivia. Sí, dale nomás. Yo quiero agregar, a ver, está bien, yo soy octubre, puede haber sido, pero ese no es el tema central. Yo creo que hoy día el tema central, a mi juicio, primero mirando atrás lo que fueron nuestros 3 meses, el balance no es bueno. Y por tanto, si el balance no es bueno, en alguna medida también eso fue falta de liderazgo de parte de tanto de Baza. ¿Cuál es el balance que no es bueno, perdona? El balance, te digo el tiro, el balance no es bueno. Primero, cuando se declara que la Convención Constituyente es un poder originario, que es lo que decía Mauricio, se borra de una plumada, ¿no es cierto?, lo que es la regla acordada por el Congreso, que le dio validez y que su poder deriva justamente del Congreso. Este es un poder derivado, no es originario. Todos los constitucionalistas, tanto en Chile como en el extranjero, han dicho, digamos, que ese fue un error. Y es un error que va a costar caro, porque en el fondo se sigue declarando que este es un poder originario, y no es así. Segundo, cuando se declara que la regla de 2/3, ¿ya?, si no se alcanza, se recurre a los plebiscitos dirimentes, también va en contra de lo que dice la Constitución. Uh-huh. O sea, no es así. Esta es una cuestión, digamos, de que el reglamento lo dice, porque este poder originario se dio, ¿no es cierto?, maña para fijar una cosa así. Tercero, cuando se niega el derecho a discrepar, ¿ya?, sobre algún hecho del pasado y se sanciona una falta a la ética, ¿ya?, que es el fondo el tema del famoso negacionismo, ¿ya?, donde el fondo es una falta la capacidad del disenso. O sea, la discrepancia aquí no es posible. Usted tiene que tener solamente una visión monolítica, no puede discutir nada del pasado porque si no va a ser declarado como negacionista y va a tener una falta a la ética. Hoy día está dentro de la convención. Pero Carlos, tú estás como los que van a estar siempre disconformes. Pero por favor, es que estamos hablando de cuestiones demasiado fundamentales como van a estar disconformes. Está bien, pero ¿cómo? Pero por favor, espérate, María Olivia, tranquila. No, porque me interrumpiste porque me faltaba un punto. Entonces, solo quiero terminar. No, es que tú me diste, yo pensé que me iba a comentar algo a mí. Entonces, yo solo quiero terminar
Vamos con el tercer punto, María Olivia, y volvemos con el comentario de Carlos. Sí. Es que quiero terminar porque es importante. Yo estoy de acuerdo con que los hechos de violencia son inaceptables. Uh-huh. Y creo que son inaceptables y que le hacen un flaco favor a la democracia, a las elecciones. En este país tenemos elecciones en 4 semanas más. No parece que tuviéramos elecciones. No hay nadie que haya salido hoy día a condenar los hechos de violencia, que además lo vimos que era lumpen, o sea, rompiendo las tiendas en las ciudades, ¿no es cierto?, las ciudades céntricas, las cámaras lo muestran, saqueando. Mira, eso no tiene justificación, pero al otro lado también hubo una fuerza importante de gente en la calle con batucadas, con marchas, que fueron pacíficas. Entonces, esta combinación en la que estamos viviendo hoy día, donde estas minorías que dejaron de ser invisibles, y este lumpen que está siendo muy visible, pero que es minoritario y que opaca esta otra cosa que es un movimiento social, político, ideológico, lo que tú quieras llamarlo, esas dos fuerzas que se contraponen y se equilibran en Chile hoy día, a mí me preocupa mucho, porque creo que eso no tiene medida de condena. Carlos, y luego Mauricio. Está bien, yo creo que, a ver, también si uno le pregunta a Baza, a Loncón, dice que condena la violencia, pero nosotros digamos que hay una violencia que es legítima y otra que es ilegítima, ¿ya? Cuando se toman los campos, ¿no es cierto?, se destruyen, ¿no es cierto?, y incluso se matan en el sur de la Araucanía, digamos, eso es perfectamente legítimo porque está justificado sobre la base, digamos, del pueblo originario y todo eso. Entonces, a mí lo que me da desconfianza simplemente es que yo creo que estamos en manos de un grupo de personas que no tiene claridad de cuál es el futuro. Alguien dijo con toda la razón, que dijo cuando una constitución constituyente, que pretende ser asamblea constituyente, se constituye en una especie de poder originario, es lo mismo que partir de cero. O sea, este asunto de la carta en blanco es exactamente lo que va a pasar. Una carta en blanco donde se va a reescribir la historia. Y por tanto, todo lo que es la trayectoria, el pasado, ¿no es cierto?, el legado del pasado, ¿no es cierto?, va a quedar simplemente de lado. Entonces, a mí me preocupa eso. A mí me preocupa que estamos entrando, ¿no es cierto?, en un juego, ¿no es cierto?, que puede ser tremendamente tóxico para el país. Y una constitución que no sea efectivamente la casa en común, que nos reinterpreta a todos, sino que sea simplemente una casa para algunos y no para otros. Entonces, yo creo que aquí estamos frente a una situación que es complejo. Además, digamos que yo creo que la declaración de base diciendo, por ejemplo, que en diciembre, en noviembre, ellos van a decidir finalmente si las personas que están elegidas democráticamente ahora en noviembre y en diciembre pueden permanecer en sus puestos hasta el final del periodo, ¿no es cierto?, poniendo en duda eso, como alguien... Como la posibilidad de cortar el periodo. Es como jugar con las cartas marcadas. Y cuando uno juega las cartas marcadas, en el juego se dice que hace... No, eso lo discutimos hace como 2 o 3 programas. Lo discutimos, sí, me acuerdo. Me acuerdo. Lo discutimos, y es una interpretación tuya, porque yo lo interpreto y lo escuché y lo leí de otra manera. Bueno, entonces, pero está dividida la interpretación sobre eso. Si era una constatación de realismo de Baza o quizás un mensaje en otra cuerda. Mauricio. Lo más grave de todo esto es que la presidenta de la convención nunca ha sido clara respecto de la violencia. Cuando le preguntan por la violencia en la Araucanía, dice una serie de cosas que ella, poco menos que no es Dios para condenar a nadie, cosas por el estilo. ¿Cuál es la declaración hoy día frente a la violencia inaudita de ayer? ¿Dónde está Elisa Loncón condenando a los lumpenes, los violentistas, toda esa gente que ayer fueron 486 hechos de violencia? Y esta misma convención y esta misma presidenta, que no se pierde una para condenar lo que ellos estiman que es condenable, por ejemplo, como dice Carlos, las opiniones distintas, se queda en silencio frente a esto. Yo creo que este tipo de posiciones, fuera de quitarle legitimidad a la convención y a su presidenta, está generando una reacción. Y esa reacción se llama una derecha que va a estar militando, que va a estar cada vez más dura, porque se siente enfrentada a un hecho donde hay una violencia que está creciendo y que no se condena. Más aún, ¿cómo es posible que el acto de ayer en la convención termine con estos gritos de liberar a los delincuentes presos, de darle indulto? Pero es que todo esto es demencial y hay que entender de que esta es una minoría extremista, además. Esta no es la mayoría del país. Si bien circunstancialmente tuvieron muchos votos,
Eso no representa, Mauricio, y no puedo creer que eso represente a la mayoría del país. ¿Y de qué forma ese punto, el de la violencia, puede determinar el curso del debate dentro de la convención? ¿Cómo incide en lo que se empieza a discutir ahora? Pero es que esto es fundamental. Estamos tratando de crear una carta magna, una nueva constitución, que debe dar garantías, que debe tener legitimidad, que debe abarcar a la mayor cantidad de población. Y si estamos no condenando una violencia que es muy importante, 486 hechos de violencia en la Araucanía, cada noche, cada tarde, se queman, se dispara, etc. Si no se es capaz de condenar eso, quiere decir que el producto de esa convención, primero, va a ser de grupos muy extremos, y segundo, va a tener muy poca legitimidad, porque el hecho básico de una convención es condenar todo hecho que atente contra la paz social, porque si no, no puede surgir una constitución. Así que yo creo que empezamos muy mal y creo que vamos a terminar peor todavía. María Olivia. Escucha, estoy en absoluta minoría hoy día en el programa, entonces... Pero diálogo condenatorio, diálogo... No, o sea, no, si está bien. Pero, lo que pasa es que... María Olivia, nosotros respetamos la minoría, a diferencia de la convención. No, mira, esto yo creo que al final los momentos, o sea, si uno hace un corte en el tiempo y mira y dice, está todo pésimo y todo terrible y vamos de mal en peor, mira, yo no soy así, no tengo esa sensación de tirar todo por la borda, porque el 18 de octubre sabíamos que iba a ser difícil. No había, o sea, yo creo que fue quizá para los utópicos, para los soñadores, haber pensado que el 18 de octubre en este país iba a estar exento de hechos de violencia. Lo que pasa es que tuvimos 2 años de pandemia y se nos olvidó lo que eso era, porque estos hechos en pandemia ocurrieron de manera mucho más controlada. Sí, claro. Yo siempre me pregunto dónde está el Estado. Y cuando Carlos dice, mira, en realidad, claro, los hechos de violencia en la Araucanía, mira, ¿dónde está el Estado? ¿Dónde está el Estado en la Araucanía? Si los hechos de violencia los permite la institucionalidad, salir a condenarlos es un pelo de la cola versus haber tomado acción de una manera inteligente. No, o sea, no, está bien, tú tomas posición y marcas posición, pero también Elisa Loncón es mapuche, y el movimiento mapuche no tiene una salida institucional visible en el corto plazo. Yo no sé si hay que armar parlamentos, si hay que ir, no tengo idea, porque no es mi área de expertise, y he leído harto y lo trato de entender y no se puede, y tiene un nudo gordiano enorme. Pero pedirle a Elisa, está bien, pedirle a Elisa, yo creo que hable la Araucanía, siendo mapuche, la mujer que es, lo que ha hecho en su vida, con la trayectoria que tiene. Ella tiene una posición que probablemente no nos va a gustar a nosotros, pero es la presidenta electa de la convención. Yo la respeto por eso, y siendo mapuche. No, pero siendo mapuche, y está bien, pero siendo mapuche, siendo mujer, siendo de regiones, logra estar donde estar, merece todo mi respeto. Y aunque creo no que ella tiene, no, porque yo creo que condena la violencia. Lo que pasa es que absolutistas como, déjame ponerlo de una manera, absolutistas como tú o como Carlos, que en el fondo uno tiene que salir y condenar, es que es difícil, porque no son cosas blancas y negras. Es muy simple. Porque uno puede condenar la violencia y ser malinterpretada directamente. Lo que uno tiene que decir, claro, porque al final de cuentas, la violencia yo no lo voy a justificar, porque yo la condenaría, pero la forma de pensar, y me pongo en su lugar, es que la violencia del Estado contra el mundo mapuche ha sido durísima por años. Entonces, y el Estado tampoco ha condenado eso, ni ha pedido perdón, ni ha hecho reparación. Pero se entra como en un círculo que no tiene fin, ¿no? Estamos en un impasse. Entonces, ¿dónde está el Estado también? Entonces, yo no le pediría... Escuchemos a Mauricio y a Carlos María Olivia para hacer el contrapunto hoy. Mauricio. No, yo creo que la posición de María Olivia, que muchos comparten, es la que termina finalmente justificando estas cosas. O sea, una autoridad como es la presidenta de la convención, no puede tener ninguna ambigüedad, ninguna duda en condenar la violencia. La violencia es algo inaceptable, sea de derecha, de izquierda, sea mapuche, chilena o china, lo que sea. Y sobre eso no puede haber duda.
menos en una presidenta de la convención que va a redactar una nueva constitución. Carlos. María Olivia, yo discrepo absoluta y fundamentalmente con tu comentario de que es un pelo en la cola la violencia. Lo dijiste así. No es un pelo en la cola, perdóname. Condenarla, condenar. No la violencia, sino la condena a. Está bien. Es que pasa que es muy importante. ¿Cómo no va a ser importante que la presidenta de la convención, que está encargada de liderar el proceso más importante que tenemos nosotros los próximos años, simplemente se niegue a condenar la violencia? La vida cívica, la convivencia cívica, ¿no es cierto?, demanda siempre responsabilidad política, y eso está ausente. Entonces, condenar la violencia no es un pelo en la cola. Es importante hacerlo, es un gesto, es un símbolo, ¿no es cierto?, de que no puede estar presente en la discusión constitucional el tema de la violencia. Y eso Carlos, yo lo que estoy haciendo es un ejercicio que es distinto al que están haciendo ustedes dos. Yo me pongo en su lugar. Siendo mujer mapuche y digo, claro, tú me dices condenar la violencia mapuche contra el pueblo mapuche o la Araucanía. Ya, salgámonos de eso. Yo creo que la violencia del lumpen el día del 18 de octubre en las distintas ciudades de Chile tiene que ser condenado sí o sí, pero tiene que estar también vigilada y controlada por el Estado. ¿Dónde está el Estado? ¿Cuál es la inteligencia que hay? Sabíamos hace mucho, de nuevo, yo vuelvo sobre este tema. Tenemos cámaras, tenemos drones, tenemos gente los videos que son caseros, de gente pateando los muros ahí en calles céntricas a toda luz. O sea, no es que estos sean hechos de vandalismo como oscuro, no, se ven, se filman por las calles de seguridad de las cámaras, y no tenemos instrumentos, o no tenemos Estado, o no tenemos mecanismos, o no tenemos el poder para contrarrestar eso que es tan amateur. Estamos con hablando de la convención, la primera cosa que hizo la convención fue condenar lo que ellos decidieron que era la violencia del Estado contra presos políticos, las víctimas del Estado. Ni siquiera se preocuparon de condenar a todos los que habían violentado a ciudadanos, a pequeños comerciantes, a las pymes, nada de eso. Esa convención que parte de esa manera y que guarda silencio hoy día frente, por ejemplo, a lo que ocurrió ayer, no es ninguna convención que le va a dar paz a Chile y legitimidad a la Constitución. Estamos en reunión de pauta junto a Mauricio Rojas, Carlos Williamson y María Olivia Recart. Nos vamos a ir a la pausa a esta hora, cuando son las 7:29. Volvemos de inmediato con más temas. Antes queremos invitarlos a que cada viernes desde las 5 de la tarde en la señal 2 de pauta.cl escuchen nuestro nuevo programa Derecho a la Convención, un espacio dedicado fundamentalmente al análisis jurídico del trabajo que está desarrollando la Convención Constitucional. Nos vamos al corte y volvemos de inmediato, 7:30. Principal te invita a participar del segundo Capital Call del Fondo de Inversión Renta Residencial Principal Amplo. Accede al mercado inmobiliario, aprovechando las oportunidades de invertir en un sector con atractivo crecimiento, delegando la gestión comercial. Invierte en Principal y descubre cómo complementar tu portafolio. Principal, experto global en inversiones. Los valores de las cuotas del fondo son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. Tú sabes que hay muchos ingenieros especialistas, ¿verdad? Ingenieros industriales, ambientales, comerciales, informáticos, agrónomos. Y sabes que hay muchos bancos, pero hay bancos y bancos. Banco Internacional es un banco especialista, con soluciones precisas y a la medida. Porque si de tu empresa se trata, es tu mejor elección. Banco Internacional, expertos en banca empresa. Contáctanos en bancointernacional.cl o al 600-363-5000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Programa Seguridad Social al alcance de todos presenta Entidades del Sistema de Pensiones y Seguro de Cesantía. Existen diversas entidades que participan en los sistemas de pensiones y seguro de cesantía, generando normativas, aplicándolas y fiscalizándolas. Revisemos algunas de ellas. Rol gubernamental: Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Subsecretaría de Previsión Social. Rol fiscalizador: Superintendencia de Pensiones, Comisión para el Mercado Financiero. Rol administrador: Instituto de Previsión Social, Administradoras de Fondo de Pensiones, Administradora de Fondo de Cesantía.
Estas entidades cumplen un rol fundamental en el funcionamiento y entrega de los beneficios, promoviéndolos y velando por su cumplimiento y su mejora a través de modificaciones y nuevas normativas. Conozca más acerca de este programa en www.ciedes.cl. Esta es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional, FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. www.previsionsocial.gov.cl. Reunión de Pauta, un espacio para conversar y analizar la actualidad. Pauta, hablemos de verdad. 7:32, estamos de vuelta aquí en Reunión de Pauta, edición de día martes 19 de octubre, junto a María Olivia Recart, Carlos Williamson y Mauricio Rojas. Volvemos con nuestra efeméride del día de hoy para recordar que hace 36 años, 36, que se abrió en Estados Unidos el primer Blockbuster, franquicia estadounidense de videoclubes especializada en alquiler de cine, de videojuegos. También después fue ampliando su catálogo a través de tiendas físicas, servicios por correo, intentó también hacerlo en algún momento, y video bajo demanda. Para los centennials que nos escuchan, esto era como una reliquia, ¿no? Esto es un trabajo de arqueología el que estamos haciendo para explicarles lo que fueron estas tiendas de video. 1985 fue el año en que David Cook fundó esta tienda, tuvo un gran crecimiento en los años 90, después fue adquirida por Viacom, que llegó a controlar el 25% de la cuota de mercado mundial de videoclubes. El 2004 tenía más de 9.000 establecimientos a nivel mundial y en su momento tuvo la oportunidad de invertir en Netflix. Sin embargo, no quisieron hacerlo. Pasaron con esa inversión, Netflix siguió su camino y la historia ya la sabemos cómo termina, ¿no? Con Netflix ahora como el gran distribuidor de streaming a nivel mundial y Blockbuster como una historia del pasado nada más. Lo recordamos hoy día en la efeméride de Reunión de Pauta. Gran Blockbuster. Que era entretenido esos panoramas en todo caso. Era muy entretenido. Rentar películas. Sí, ir a rentar películas y mirar, y que nunca estuviera la que tú querías, el video. Era un clásico. Yo vi en esa época en el colegio vivía en Talca, y cuando llegó a Talca Blockbuster era como un granito, porque habían cadenas de video, por supuesto, pero eran más chiquititas. Pero acá había de todo, era un panorama, ir a buscar una película y ya... y vendían chocolate al lado, te comprabas el chocolate, el popcorn, la bebida. No, tenían el panorama completo. Bueno, vamos a nuestras noticias coladas, las propuestas de temas para profundizar que nos traen nuestros panelistas esta semana. Y vamos a comenzar con la propuesta de María Olivia Recart, quien nos invita a hablar de un aspecto de la carrera presidencial. EMOL revisó cómo abordaban los candidatos a los adultos mayores en su programa, y ahí hay varias propuestas de los distintos candidatos para esta etapa en un momento, María Olivia, donde nuestro país está avanzando precisamente hacia una población más envejecida. Un buen tema, pero que pasa bien colado en realidad en los debates presidenciales. Este es como otro tema deprimente, porque al final, Mauricio, nosotros, Carlos, Mauricio y yo estamos más cerca que tú, Sebastián, de la población objetivo de mi noticia colada, pero tú sabes que además hay 50 millones de personas en el mundo hoy día, más o menos aproximado, que sufren algún tipo de demencia. El Alzheimer es un tipo de demencia. Y la tercera edad, que pasa a la cuarta edad, digamos, son personas que, ¿no es cierto?, van cayendo en esta demencia con distintos tipos de efectos. De hecho, mi interés nació a partir de un documental de la BBC, que es súper interesante, un documental donde entrevistan a gente que tiene demencia senil, algún tipo, y la gente dice cómo quieren que los traten o cuáles son sus problemas. Porque son personas que deambulan entre la realidad y el mundo, ¿no es cierto?, paralelo, y uno de los comentarios que me impresionó mucho fue a mí, un señor que tiene demencia senil, Alzheimer, pérdida de la memoria, y dice, yo tengo enfermera, y me doy cuenta que muchas veces la gente que me viene a ver, en vez de hacerme la pregunta a mí, le hace la pregunta a la enfermera, y le dice, y oiga, don Sebastián, tú eres el enfermero, ¿cómo estará mi abuelo? Y el abuelo está sentado ahí al lado. Dice, ¿por qué no me preguntan a mí? Yo todavía escucho, todavía veo, todavía oigo, y no entiendo por qué me tratan como si yo no fuera persona. Y creo que nos vamos a tener que acostumbrar a vivir con cada vez más números. En Chile este es un problema grande,
porque además no tenemos un sistema de apoyo como los países desarrollados para personas que puedan vivir y mantenerse con algún tipo de demencia senil en sus casas. Y creo que los programas de gobierno de distinta manera atienden esto. Tenemos el Senama y los ELEAM, que se llaman, ¿no es cierto?, que son hogares de estadías largas para adultos mayores, sí. Que están empezando a operar, y tenemos atenciones a domicilio también, pero esto va a escalar a otro nivel y es parte de un presupuesto que no está contemplado, no para los próximos 4 años, pero dentro de los próximos 15, 20 años, los 3 que estamos aquí de panelistas vamos a estar siendo atendidos por alguien, y no vamos a estar en un programa de radio, ¿no es cierto? Bueno, ese era un poco, los programas de gobierno que traen esto son más bien escuálidos en reconocer el problema de fondo, porque hablan del adulto mayor, la gimnasia, ¿no es cierto?, el qué sé yo, pero el problema de fondo acá es como personas que van a ser muy longevas en términos de salud, no son personas que se puedan mantener y sostener por sí mismas. Ese un enorme tema y un desafío de largo plazo, además. Carlos. Un comentario, digamos, la sociedad a ver, este problema de los adultos mayores está muy concentrado en la sociedad occidental. Hay que recordar que los orientales en general tienen un respeto, veneración, cuidado por los padres, por los abuelos, ¿cierto?, que no sucede en el caso de las sociedades occidentales. Ahora, yo recuerdo haber visto un estudio empírico que mostraba que lamentablemente cuando los papás tienen plata, o las personas, te fijas, sostenedores, padres, operados, tienen plata, los hijos están mucho más cerca de ellos y se preocupan más. Cuando no tienen plata, ¿no es cierto?, los dejan de lado, ¿ya? O sea, es bastante dramática la situación, que se da mucho más, como digo, en esta sociedad capitalista, ¿cierto?, del mundo occidental. Y por último, también la pregunta que tiene que ver un poco, ¿y la familia? O sea, el tema de la unidad familiar, de la familia como una entidad, una célula que tiene alguna forma, tiene que preocuparse justamente de los adultos mayores. La disgregación de la familia, de alguna manera también está afectando esta falta de preocupación por algo que probablemente a todos nos va a tocar, ¿ya? Entonces, yo creo que ahí hay también un asunto de responsabilidad cívica que se está perdiendo en estas sociedades occidentales, muy egoístas. Mauricio. Oye, un comentario a partir de lo que hizo el Mercurio. Primero, en el programa de Gabriel Boric, apenas un par de frases sobre el tema. Probablemente refleje la juventud del candidato, o sea, este no es un problema para él. Lamentablemente, porque la verdad es que en casi todos los demás programas, excepto Artés, que no tiene nada sobre esto, hay bastantes propuestas y propuestas bien interesantes. Fíjate que leyéndolas uno dice, pucha, se podría juntar todo esto y seguro que haríamos un montón de cosas bien buenas. Por ejemplo, una propuesta que tiene José Antonio Cast, que a mí me llama mucho la atención, es lo que él llama el co-housing. O sea, poner viejitos, por decirle así, o gente de muchos años, muy rica en años, con jóvenes universitarios, a los cuales se les brinda una vivienda, pero también ellos ponen, por supuesto, algo de trabajo y se produce una relación intergeneracional, que yo creo que es lo más importante en este caso. O sea, porque uno de los problemas de la modernidad es que rompe la solidaridad entre las generaciones. Antes vivían todos, desde el abuelo más viejo hasta el nieto más joven o bisnieto, vivían en la misma casa. Hoy día están separados, nos vamos separando unos de otros. Y creo que intentos de restituir esta relación intergeneracional es sumamente importante para jóvenes, pero también para los que no son tan jóvenes. Aquí en Suecia existe el concepto de los que son ricos en años, para darle un término positivo a la vejez. Claro, está bueno, ¿no es cierto? De un bien, ¿no? De lo que tienen ahí claro, en la riqueza de años, pero, en años. Y también es interesante mirar, que yo no lo toqué aquí, pero es interesante mirar el desarrollo del mundo farmacéutico en prevenir o mitigar los impactos de las enfermedades de demencia, que se está desarrollando a paso agigantado. También. Que ya hay remedios que son carísimos, pero que de aquí esperemos que cuando nosotros lleguemos ahí, o podamos tomarnos la pastillita para dormir para siempre, o podamos tomar la pastilla para curarnos, digamos. Una de las dos. Buen tema, me gustó. Una cosa, de María Olivia, tal vez van a haber programas hechos por viejitos para viejitos. Bueno, también. Porque resulta que finalmente, Carlos, te prometo que te cuido. No, bueno. Vamos a estar ahí en la 100.5 con un programa especial, en un par de décadas más.
Bueno, vamos a la noticia colada que nos traen nuestros panelistas. Hablemos de la serie El Juego del Calamar, tema obligado por estos días en el mundo de los fanáticos de las series, ¿no? Es una serie que está exhibiendo Netflix por estos días, que tiene en su catálogo. Ha generado más de $890 millones según Bloomberg. Y Mauricio Rojas nos invita a hablar de esta serie. Mauricio. Bueno, un éxito extraordinario, por supuesto. Furor. Que hay que tratar de entender. Porque cuando hay un éxito de esta magnitud, tienen que haber causas o situaciones que esta serie logra de alguna manera reflejar. Y bueno, sabemos que en Corea hay un problema de deuda muy grande. La deuda de las familias equivale a más del 100% del PIB del país. Es un país que se ha enriquecido muy rápidamente, pero donde existe mucha precariedad y como decía, las deudas son un problema muy importante, pero también lo son en Chile. Yo creo que en todo el mundo capitalista, la situación de la deuda, de la precariedad, de la desprotección, del sentimiento de riesgo, es una cosa muy, muy importante a tomar en cuenta. Creo que ese es un problema fundamental del capitalismo. O sea, el capitalismo es sumamente creativo y genera progreso, pero genera también necesariamente esta situación de precariedad, de riesgo. Y por eso que tal vez lo que uno podría concluir de esta serie es la necesidad de sistemas de protección universal. O sea, que den, a distintos niveles, por supuesto, dependiente del país, pero que den una cierta cobertura que impida esa caída en el vacío de ciertas personas, que es lo que refleja la serie. Son personas desesperadas, son personas que están, digamos, sin más alternativa. Pero creo que esa situación es universal y no solo coreana, y por algo tenemos este gran éxito a nivel mundial. Sí. Carlos, ¿has visto la serie? Tuve que verla. Tuve hasta las 3 de la mañana viendo la serie. No, a ver, mira, mis hijos me hablaban permanentemente de esta serie, efectivamente la vi, efectivamente vi este capítulo. A mí me llama la atención, o sea, me llama la atención primero el nivel de crueldad y de violencia, de violencia, y por supuesto, digamos, la cantidad de sangre que está circulando. Yo creo que hay una suerte como, que en alguna medida lo dice Mauricio, digamos, hay una suerte como de, no sé si llamarlo ironía, de que los adultos sin esperanza finalmente arriesgan incluso hasta la vida, o se pueden morir para ganar un juego, que significa eventualmente, digamos, salir, digamos, de los problemas de deuda. Entonces, todo eso genera una especie como de ambiente que por lo demás yo creo que ha estado presente, además de decirlo, digamos, en el malestar en Chile. O sea, evidentemente, lo que decía un poco Mauricio, este avance, digamos, de una clase media, que todo el mundo es clase media, y de pronto se da cuenta, digamos, que no hay redes, y cualquier crisis significa pasar a la indigencia o a la pobreza, es realmente preocupante. Entonces, yo creo que ilustra bien lo que tenemos que pensar un poco hacia el futuro para evitar justamente que se produzca esta tensión tan grande, ¿no es cierto?, que está generando este crecimiento muy rápido, ¿no es cierto?, de pronto, pero también falta de una red de protección social para evitar justamente que se vuelva a la pobreza en su origen. Sí, y un tema parece recurrente además también en Corea del Sur, ¿no? O sea, la producción es de allá, Parásito había abordado de otro ángulo una dimensión social similar. María Olivia. Sí, a mí me parece además que yo no la empecé a ver y me cargó. O sea, la violencia y la maldad, como no tiene ni un momento feliz, una cuestión que es incluso Parásito es una crítica social. Esto tiene una crítica social, pero desde una perspectiva muy, muy violenta y de mucha maldad. Me recordó de alguna manera, yo vi una película, no me puedo acordar cómo se llamaba, de los jesuitas en Japón. Ya me voy a acordar, pero en el fondo las tremendas torturas de los japoneses con los jesuitas que expulsando el catolicismo, ¿no es cierto?, de Japón. Y me preguntaba si esta forma de ver la maldad, esta forma de ver la crueldad, porque de una violencia cruel, no es solo violencia, sino que tiene una cosa como de mucha crueldad, de causarle dolor psicológico y físico a la gente. Es una cosa probablemente a la que estamos menos acostumbrados nosotros y pertenece al mundo más oriental.
Ahora, da la impresión, Mauricio, de que hay una concepción de las personas que pierden, los perdedores, que es un problema individual. Tú has fracasado en los estudios, en los negocios, donde sea, y es un problema que tienes tú que digamos, que solucionarlo o hundirte con el problema. Yo creo que nosotros tenemos una tendencia a socializarlo, a verlo como un tema social, y también a promover, lógicamente, respuestas colectivas a este tipo de problemas. Pero yo creo que allá, y se habla mucho, por ejemplo, de la alta incidencia del suicidio en Corea del Sur, por una gran exigencia desde muy pequeño de tener éxito, el éxito como una cuestión muy fundamental. Y si no tienes éxito, es que tú has fracasado. Y eso creo que tiene un peso psicológico tremendo. Sí. Interesante en todo caso ese análisis más sociológico, digamos, a partir de una serie que ha generado muchísimo impacto, y los que no la han visto todavía, es un tiempo para ver el primer y segundo capítulo, pero se pueden llevar una buena sorpresa algunos. Vamos a la última noticia colada, la que nos trae Carlos Williamson, para hablar de un episodio que ocurrió en un seminario que se dictaba en la Universidad de Michigan. Hasta ahí llegó el compositor estadounidense chino Bright Sheng, 2 veces nominado a los Pulitzer de la música. Llegó a exponer y estaba proyectando una versión de la película Otelo, donde el actor Laurence Olivier sale maquillado como africano. ¿Qué pasó después, Carlos? Bueno, efectivamente, digamos, al final el profesor se disculpó, dijo, mi intención no era esa, evidentemente, y si eso provocó algún tipo de sensibilidad, pidió perdón, pero no fue suficiente. Quedó simplemente fuera del seminario y la universidad lo canceló. Se canceló desde el punto de vista. Por lo tanto, esta cultura de la cancelación, que por lo demás creo que lo hemos conversado en otra oportunidad, está desparramada en el mundo. Esto no es un asunto, digamos, aquí en Chile, no, está desparramado en el mundo. Creo que lo comentamos a propósito de esta tendencia también en universidades norteamericanas, no solamente en Michigan, de cancelar con alguien que eventualmente pueda provocar algún tipo de problema donde haya alguna sensibilidad que se hiere, ya sea por grupos minoritarios, digamos, o los identitarios, que también hemos mencionado acá, que evidentemente es preocupante porque esa es la cultura de la represión, de la intolerancia finalmente, y un atentado a la libertad de expresión. O sea, este es un tema muy complicado. Ahora, lamentablemente no puedo dejar de mencionar que esto también se asocia a lo que es la cultura del negacionismo. La cultura del negacionismo que estamos entrando también es simplemente cancelar a alguien que puede tener una opinión discrepante, por ejemplo, sobre el pasado. Y eso evidentemente que me preocupa porque creo que se empieza a desparramar algo que va a ser muy tóxico, ¿no es cierto?, en las relaciones personales, y de luego puede ser también malo desde el punto de vista de la libertad de expresión. Ahora, yo creo que también queda como muy manifiesto una cierta como hipocresía que está encubierta en estos hechos, porque también, por ejemplo, se invoca mucho el derecho internacional, diciendo, digamos, derecho internacional sobre los derechos humanos, pero el derecho internacional sobre los derechos humanos habla expresamente de la importancia de la libertad de expresión, especialmente relacionados con temas de política pública. Por tanto, cuando se invoca el derecho internacional y por otro lado se acepta, digamos, que se vulnere y se restringe la libertad de expresión, creo que estamos llegando, ¿cierto? O sea, estamos abordando algo de una mala manera que puede ser muy preocupante para el futuro de nuestro país, especialmente desde el punto de vista de la libertad. Tenemos un par de minutos para el comentario, María Olivia, Mauricio. Muy cortito me parece muy pertinente el tema, porque creo que la cultura de la cancelación, ahora salió un artículo en el Economist que vale la pena leerlo, súper bueno, pero voy a ir a la parte un poquito más light. Hay una serie en televisión, en Netflix, que se llama La Directora, que es sobre una decana, la primera decana del departamento inglés de una universidad, y que ella tiene un romance con un profesor de su mismo departamento de inglés, un departamento chiquitito, una universidad con puros profes viejos, y ahí aparece esta cultura de la cancelación por parte de los estudiantes, porque interpretan, ¿no es cierto?, que miran algo, lo ven y al tiro toman posición como si fuera la verdad absoluta, y tú te das cuenta que este tema es un tema que tenemos que discutir mucho más profundamente. Ahora, la serie es interesante, entretenida, a los que nos gusta la vida universitaria, se ven reflejadas muchos momentos de la vida universitaria en esa serie. Mauricio. Claro, es un tremendo tema, yo lo veo acá casi todos los días en Suecia, en Escandinavia, en todas partes. Y el problema es que esto afecta lo que es central en la sociedad democrática, que es el diálogo. O sea, aquí se trata de no dejar hablar a alguien, quitarle toda plataforma y expulsarlo de la conversación porque yo me siento ofendido, porque yo no concuerdo con estas opiniones. Y creo que eso es tremendamente negativo.
Yo creo que hay que defender el derecho a ofender para que la sociedad siga siendo libre. Y esto puede resultar un poco chocante, ¿cómo vamos a defender el derecho a ofender? Sí, porque cada opinión, la tenga quien la tenga, siempre habrá alguien que se va a sentir ofendido. Si mi opinión es que deben casarse igualitariamente personas de distinto tipo de inclinación sexual, seguro que van a haber muchísimos ofendidos, no hay duda. Gente religiosa. Sí. Si lo pienso al revés, va a haber muchísimos ofendidos. En el fondo, la sociedad democrática abierta tiene como un principio no solamente la libertad de expresión, sino que la tolerancia frente a la ofensa, para que no terminemos reprimiéndonos unos a otros y finalmente eliminando cualquier posibilidad de decir lo que piensa. Y porque si no se anula completamente el debate, ¿no? Y la capacidad de disentir. Estamos con Mauricio Rojas, Carlos Williamson y María Olivia Recart, aquí en Reunión de Pauta. Sí, Mauricio, ¿querías agregar algo? Una de las cosas más perniciosas de todo esto es la autocensura. O sea, cuando tú sabes que tienes el riesgo de ser agredido, cancelado, etcétera, y no dices las cosas que piensas. Cierto. Por ejemplo, eso pasa con la religión. Por ejemplo, si tú haces un dibujo de Mahoma, por ejemplo, eso ofende terriblemente a los musulmanes, sin duda. Sí. ¿Vamos a hacer o no vamos a hacer 12 dibujos de Mahoma? ¿Vamos a permitir esto? Bueno, igual la ¿dónde está el límite ahí? Sí. Igual la autocensura también es un signo de madurez, O sea, la gente también tampoco queremos escuchar todo lo que la gente piensa todo el rato. No, es cierto, pero también depende quizás mucho de la forma en ese sentido. Pero no negar el derecho a que la gente lo piense. Eso está bien, porque eso es distinto. Si no, ahí nos vamos a quedar callados nomás y no vamos a discutir de nada al final. Vamos a los datos, al recomendado que nos traen nuestros panelistas. María Olivia Recart, Mauricio Rojas y Carlos Williamson aquí en Reunión de Pauta. María Olivia, ¿cuál es tu dato para hoy? No, mi dato para el fin de semana. Yo creo que lo que hay que hacer el fin de semana es, con este clima, pescarse un chalcito y irse a cualquier parque en las ciudades que nos escuchan y tirarse un rato a comer chocolate, leer un libro, comer papas fritas, pasear el perro, mirar gente, tomarse un juguito, una chela y pasarlo bien el sábado y el domingo. Creo que merecemos aprovechar todos los momentos que tenemos. Así que saquemos el chal y vamos al parque. Está buena la invitación, me parece. Vienen buenas temperaturas, además del fin de semana, menos caluroso que hoy día, al menos acá en Santiago. Mauricio. Insuperable el consejo de María Olivia, yo casi me avergüenzo. Además que yo iba a proponer, pero ustedes nombraron ya la película Parásitos. Para aquellos que sienten, que ven esta serie coreana que estamos comentando, creo que la película Parásitos es un clásico, sin duda, de los más premiados. Pero bueno, ustedes ya lo nombraron, pero era lo que iba a proponer como dato. Muy buena propuesta en todo caso, buena película también. Entiendo que está en Netflix, Parásito, película coreana ganadora de un premio Oscar hace un par de años. 4 Oscars. Y la Palma de Oro en Cannes. Y mira, en cuanto a premios, se dice que es una de las mejores películas que se han hecho en general. Sí. Ese director tiene varias otras películas previas bien buenas. Sí, eso te iba a decir. La industria de cine coreano, quizás poco conocida acá en estos lados, es bien grande, parece. Carlos, ¿tu recomendado para hoy día? Oye, tengo la duda si Mauricio ya lo recomendó, y si lo recomendó, qué vergüenza. Yo voy a recomendar... Estamos en la etapa de la demencia senil. No. Dale nomás, Carlos, a ver. Ahí te debería haber autocensurado. No voy a negar, Carlos, que lo he recomendado. María Olivia vinculando todos los temas, fantástico. Es evidente, es que es evidente que estamos en el fin de la transición. Entonces, hay un libro del filósofo Daniel Mansuy, ¿no es cierto?, que dice: nos fuimos quedando en silencio, ¿ya?, que tiene que ver con el fin de la transición, la agonía de Chile de la transición, escrito en 2015, que es un preanuncio de lo que vendría después. Muy interesante, nos fuimos quedando en silencio. No sé si lo recomendaste ya tú, Mauricio, pero que yo creo que es muy valioso para entender un poco lo que está pasando en Chile. Vale la pena recomendarlo 2 veces. Eso, está bien, buena recomendación de todas maneras. Carlos Williamson, Mauricio Rojas y María Olivia Recart, nuestro equipo de los martes aquí en Reunión de Pauta. Muchas gracias a los 3, que tengan buen descanso. Gracias a todos. Bien, chao. Y gracias a ustedes por sintonizarnos también aquí en la 100.5 en Radio Pauta. Los invitamos a que sigan junto a nosotros. Ya viene desde el Jardín Cristian Bar, quien va a estar conversando con el abogado Jaime Arancibia por el proceso constitucional chileno,
comparando además con procesos en otros países del mundo para ver cómo va la experiencia chilena. A continuación, aquí en Radio Pauta. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Acabas de escuchar una hora de conversación y análisis con puntos